ya números específicos de valores de constante de equilibrio, pues ocurre exactamente lo que les estaba describiendo. Si la constante de equilibrio es igual a 1, el delta G es igual a 0. Fíjense que el delta G lo puedo medir en kilocalorías por mol o lo puedo medir en kilojoules por mol. Todo depende de qué valor de la constante general de los gases se utilice. Ahorita les doy un valor. El caso es que si la constante de equilibrio fuera 10, es decir, que los productos estuvieran 10 veces más concentrados que los reactantes, fíjense que el delta G en kilojoules sería menos 5.7 y en kilocalorías menos 1.4. Acuérdense que estos dos valores los podemos interconvertir si multiplicamos por 4.18. Si el 1.4 lo multiplicamos por 4.18 nos da el 5.7. Si valiera, en lugar de 10, valiera 100, fíjense que ahora el delta G sería del doble. En lugar de menos 1.4 es menos 2.7. Pero entonces fíjense cómo la constante de equilibrio cambia un orden de magnitud, pero el delta G solo cambia al doble. Esto es, no se les olvide que el delta G para fines prácticos está en una escala logarítmica, porque depende de un logaritmo. Y entonces cuando el delta G tiene un valor de, cuando la constante de equilibrio tiene un valor de 1000, el delta G, el 1.4 se multiplica por casi por 3 y nos da menos 4.1. Y si los valores de constante de equilibrio se fueran hacia valores más chiquitos, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, fíjense que son exactamente los mismos valores, solo cambia el signo. En lugar de ser valores negativos, ahora son valores positivos. Pero es el único cambio. Hasta aquí vamos bien. Sí. Perfecto. Ok. Ahora, una cosa es el delta G estándar, que depende de la constante de equilibrio, y otra cosa es el delta G que vamos a observar de manera real en una reacción. El delta G estándar solo está en función de la constante de equilibrio. Pero el delta G que nosotros vamos a tener en una reacción dentro de las células, pues en realidad es ligeramente más complejo. De hecho, déjenme hacer una aclaración más. Fíjense que estos delta Gs tienen un cerito que está indicando que es un delta G estándar, que depende de la constante de equilibrio, pero tiene además una comita. Cuando aparece esta comita, es el delta G que utilizamos los bioquímicos. Los bioquímicos, la verdad es que somos bien flojotes para hacer las cuentas. Y entonces, este delta G con una comita está referido a delta G medido a pH 7. Porque en muchas concentraciones, en muchas reacciones se liberan protones. Y entonces eso cambiaría el pH. Y como en bioquímica, pues todas las reacciones dentro de las células se llevan prácticamente a pH neutro, pues es más cómodo de una vez considerar que el pH sea 7, que la concentración de protones sea 10 a la menos 7. Y entonces, cada vez que vean un delta G con un cerito y una comita, es un delta G estándar medido a pH 7. Y entonces eso quiere decir que son valores de delta G que los pueden utilizar para hacer cálculos de reacciones que ocurran dentro de las células, que no tienen ningún problema para poder aplicar esos valores. Ok, ahora, decíamos, en una reacción real dentro de la célula, pues hay que considerar las condiciones reales que tenemos dentro de la célula.
Y eso implica forzosamente considerar las concentraciones iniciales de sustratos y de productos, las concentraciones reales, no las de equilibrio, sino las que tenemos justo al inicio de la reacción. Y entonces, esas las consideramos tomando esta otra parte de la ecuación, la que está aquí en color rojo. Y entonces, ahora sí, el delta G real de una reacción dentro de la célula va a ser igual al delta G estándar más RT logaritmo natural. Ojo, esto sería el equivalente a la constante de acción de masas. Es decir, la constante de acción de masas lo que hace es indicarnos la relación que hay entre productos dividido entre reactantes, pero no al final de la reacción, sino al inicio de la reacción. Entonces, si nosotros sacamos el cociente entre productos y reactantes, es decir, multiplico la concentración de cada uno de los productos y lo divido entre la concentración de cada uno de los reactantes, y obviamente van multiplicados entre ellos, ese cociente se llama la constante de acción de masas. Y este es el que nos indica cuáles son las condiciones iniciales en las cuales se va a llevar a cabo la reacción. Y entonces nos podrá decir ya, ahora sí, con toda certeza, si una reacción se va a llevar a cabo o no. Vamos viendo un ejemplo concreto. Entonces, veamos cómo sería el delta G estándar contra el delta G real dentro de una célula. Consideremos una reacción que es importante para las células, la hidrólisis del ATP. El ATP, cuando se hidroliza, libera ADP, fosfato, y libera energía. Lo que yo quisiera que calculáramos ahorita es cuánta energía se libera durante la hidrólisis de ATP dentro de una célula real. Entonces, ahora sí necesito saber cuál es el delta G estándar. En este caso es menos 35.7 kilojoules por mol en condiciones estándar. Y necesito saber, ahora sí, el valor de la constante general de los gases. Porque acuérdense que delta G era igual, el delta G estándar era igual a menos RT logaritmo natural de la constante de equilibrio. Y el delta G real era el delta G estándar más RT logaritmo natural de la constante de acción de masas. Entonces, en esta tablita tengo valores de concentración de ATP, de ADP, pusieron las de AMP también, pueden ver que son las más bajitas, y las concentraciones de fosfato. Les pusieron además la fosfocreatina, que bueno, esa es igual que la AMP, lo vamos a ignorar, porque solo vamos a ver la reacción de hidrólisis del ATP en ADP y fosfato. Entonces pueden ver que las concentraciones están indicadas en milimolar. La concentración de ATP en un hepatocito de rata, por ejemplo, es 3.38 milimolar, la de ADP 1.32 milimolar y la de fosfato, que es el otro que nos interesa, 4.8 milimolar. Entonces, si yo quisiera calcular el delta G de hidrólisis real del ATP, tendría que considerar estos valores. Y tendría que considerar, entonces, esta ecuación. Porque esta es la que nos va a indicar el delta G real, que depende del delta G estándar, que ya tenemos aquí el valor, menos 35.7 kilojoules por mol. Y tendríamos ahora que calcular el valor de la constante de acción de masas.
sería el cociente entre quién y quién. ¿Quiénes son los productos? ADP y el ADP. fosfato. ADP y el fosfato. ADP y fosfato. Esos son los productos. Si yo multiplico la concentración de ADP por la concentración de fosfato y la divido entre la de ATP, voy a obtener el valor de la constante de acción de masas. Nada más, ojo, no se les olvide. Todos los cálculos de constante de equilibrio y por ende también de la constante de acción de masas tienen que ir en concentraciones molares. Y la tabla aquí les está indicando concentraciones milimolares. Así que, ¿cuál sería la concentración molar del ATP en el hepatocito de rata, por ejemplo? 0.003. 0.003, perfecto. Bueno, 0.00338, pero sí, exacto. La de ADP sería, yo diría 1.32 por 10 a la menos 3. Todavía soy más flojo. Y la de fosfato, pues sería 4.8 por 10 a la menos 3, ¿no? Ok. Entonces, calculemos el delta G real de la hidrólisis del ATP en los hepatocitos de rata. Necesitamos entonces primero el valor de la constante de acción de masas. ¿Cuánto les da? Si traen una calculadora por ahí. 4.1 por 10 a la menos 3. Híjole, no fue el valor que me dio. A ver, hay que multiplicar el 4.8 por 10 a la menos 3 multiplicado por 1.32 por 10 a la menos 3 dividido entre 3.38 por 10 a la menos 3. A mí me dio 72.36, pero no sé, ¿está bien? Híjole, a ver, ya me están haciendo dudar. Yo ya había notado el resultado, pero déjenme calcularlo otra vez. No, me da... A ver, vamos más sencillo. ¿Cuál es la concentración de ADP por fosfato? Doc, a mí Me dio me dio, bueno, el 1.87 resultado, ajá, a mí me dio por 10 a la 1.87 por menos 10 a la 3. menos 3. Sí, el resultado es 1.87 por 10 a la menos 3. A ver, me preocupan los que no les dio. Carla, ya vi que te salió, perfecto. ¿A quién más le salió que no me dijo? A mi doctor. Ay, perdón. Ah, ya, Sí, sí. ya te puse asistencia también. Gracias, Y a gracias. Carla. ¿De qué? Ok. A ver, ¿a alguien no le está dando ese valor de 1.87 por 10 a la menos 3? Porque eso tiene que ver más que nada con el uso de la calculadora, simplemente. Si la están usando bien o no. A mí, Doc, pero no Sí, sé Doc, qué sí hice sale. mal. Ok. A ver, Ahmed, explícame exactamente qué estás tecleando. A ver, borra el resultado último que tenías y cómo estás metiendo por ejemplo, el 1.32 por 10 a la menos 3. Y es que no tengo calculadora científica, entonces lo estaba haciendo con la del CEL y solo puse 0.00132 por Ah, ok. 0.0048 Ajá. y me dio 0.275.
y eso lo dividí entre 0. No, espérame. Te lo está haciendo te está dando un resultado chueco porque estás multiplicando algo por 10 a la menos 3 por otro número por 10 a la menos 3. Te debe de faltar un exponente allí. Bueno, a ver, ahorita lo intento hacer. Ya vi. Sí, ya vi. Es que ya me dijeron que lo estoy dividiendo. Ya, lo Ah. hice mal. Gracias. Ok. No, ¿de qué? Sale. Ok, entonces, a ver. Bueno, todos los que tienen calculadora ahorita, sí ya les está dando la constante de acción de masas de 1.87 por 10 a la menos 3. Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, ahora lo único que tenemos que hacer es multiplicar por la temperatura. Vamos a considerar que son 37 grados centígrados porque es nuestra temperatura corporal, pero es la temperatura absoluta en grados Kelvin. ¿Cómo transformamos temperatura en grados centígrados a grados Kelvin? Le sumamos Centígrados 273. más 273. Le sumamos 273. Entonces, 273 más 37 les da 310, ¿no? Ok, entonces, ojo. ¿Y qué valor de R vamos a tomar? ¿El de 8.3 o el de 1.98? El de 8.3. El de 8.3, ¿no? Porque nos dieron el delta G estándar en kilojoules por mol. Entonces, fíjense que por ahí hay un truquito más, porque R está en joules y el delta G estándar está en kilojoules. Ahorita van a ver el número que les va a dar. Entonces, van a multiplicar ustedes el valor de R, 8.31, bla, 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 por 310 y después multiplicado por el logaritmo natural de la constante de acción de masas, que era 1.87 por 10 a la menos 3. Doctor, una pregunta. ¿El logaritmo natural en la calculadora es lo mismo que el logaritmo normal? No. ¿No? El logaritmo normal está en base 10. El que ustedes han estado utilizando para todos los problemas es el que dice log, L-O-G. Ese va en base 10. Logaritmo natural está en Con el de en Euler, base al ¿no? número E, que es 2.71 y algo. Doctor, ¿cuál era la constante de masas? ¿Cuál nos había dado el resultado? 1.87 por 10 a la menos 3. Entonces a ese resultado le tengo que apretar en el botón que dice IN, Doc. LN. El Ah. resultado que te dio, le das LN y le das igual. Ok. Y después lo multiplicas por 310 y lo multiplicas por el 8.31. Doctor, me salió un número negativo. ¿Te salió un número? Sí, está bien. ¿Por qué dudas? No sé, como que el número no me cuadraba mucho. ¿No? ¿Qué número te dio? Menos 7031.7. 7.031. Sí. Ok. ¿Qué unidades serían? Kilojoules. No. ¿Qué unidades tiene R? Joules. Joules. Entonces serían joules. Ojo, estaba dividido por kelvins, pero lo multiplicas por kelvins. Así que las unidades de grados Kelvin se cancelan. Y solo te quedan joules sobre mol. Ajá. Ok. Disculpe, doctor. ¿A Es los que a mí demás? Sí. me dio menos 16.191.27. No sé si esté bien. A mí No sé. también me dio eso, Doc. Igual a mí me dio lo Déjenme- mismo que a Carlos. A ver, déjenme hacerlo, porque ese resultado no lo anoté. Es que, Doc, nos dijo que primero multiplicáramos el 110 por el 8.31 o el logaritmo natural. Bueno, es que yo lo que hice fue, saqué el logaritmo natural de mi resultado
y eso lo multipliqué por 110 y luego eso lo multipliqué Por por 310. sí, por 310 y luego por 8.31. Sí, yo le hago exactamente igual. Entonces me salió diferente. Menos Salió 16,000. menos 16.185. Ok. ¿Unidades? ¿Qué unidades, Carla? Dijimos que nos iba a salir en molar, ¿no? Joule sobre mol. El Ojo, segundo. no se les olvide. A ver, déjenme checarlos rápido nada más. Sí, es menos 16,185. Inés, ¿ya encontraste el error? No, bueno, es que yo lo que puse fue lo de 8.31, después lo Ajá. multipliqué por los 310, después de la Ajá. calculadora piqué answer y lo multipliqué por el logaritmo natural de 1.87 por 10 a la menos 3, o era la menos 13. No, a la menos 3. Ajá, y eso me dio, ahora me dio, no, bueno, es que ya es otra cosa diferente. A ver. La calculadora de repente te guarda resultados anteriores y los procesa. Es que está ocupando logaritmo, no está ocupando logaritmo natural. Ahí dice logaritmo base LN. 10. Ok. Sí, tienen que usar, gracias por la observación. Es LN. Me da mucho gusto que pesquen los errores al vuelo, ¿eh? Doc, una Eso lo pregunta. aprecio. Sí, ¿Por qué se usaba 8.31, bueno, la de arriba y no la de abajo? porque nos dieron el delta G en kilojoules. Esa es la razón. Ok, muchas gracias. Si multiplicáramos por este número por lo dividiéramos entre 4.18, podríamos utilizar la de calorías por grado Kelvin a la menos 1, mol a la menos 1. Pues simplemente por simplificar. Ok, y el delta G real final, entonces, ¿cuál sería? Fíjense que hay un truco más, porque lo que acaban de calcular está en joules por mol, sobre mol. Y el delta G está en kilojoules sobre mol. ¿Qué le tienen que hacer a su 16,185? Convertirlo a kilojoules. A kilojoules, ajá, exacto. ¿Qué tendríamos que hacer? Dividir entre 1000. Dividir entre 1000, exacto, exacto. Entonces sería, ahora sí, 35 puntos, menos 35.7, menos 16.185. Y ahora sí, ¿cuánto les da? Dijo que menos 16, ¿no, doctor? ¿O qué? Menos 35.7 Ujú. menos, ¿eso de dónde lo sacó ese? Bueno, el 16 es el resultado, ¿no? Doc, me sale menos 51.81. Sí, exacto.
Y eso ya estaría en kilojoules, ¿verdad? Sobre mol. Ajá, ya Ok. estaría en kilojoules sobre mol. Sí, a ver, el 16 salió de este pedazo de la ecuación, de Sí, sí, sí. multiplicar. Ok. Es que no sé por qué se metió el 35.7 ahí. Porque es el valor de delta G estándar. Ah, ok. O sea, ya es el último pedacito de la ecuación. El delta G real es igual al delta G estándar más RT, logaritmo natural de la constante de acción de masas. Y los valores Ok. que les deben de dar para la constante de acción de masas es 1.87 por 10 a la menos 3 y ya el delta G real es menos 51.89 kilojoules por mol. Inés, ¿quieres decir algo? Sí, me quedó la duda de qué se hace antes. Se divide entre 1000 y después se multiplica por los 35, menos 35.7. No, se suma. Ah, se suma, pero antes Ajá. se hace lo de dividirlo entre 1000. Sí, el valor de 16.185 lo dividías entre 1000. Y entonces te da 16.185. Y después le sumabas el menos 35.7. Ujú. ¿Por qué se divide entre 1000? Para convertir los joules en kilojoules Gracias. y tener las mismas unidades. Doctor, entonces sí era como 16.185 porque a mí me dio 16.182. Ahí ya es simplemente error de redondeo. Ok. Estamos redondeando diferente, pero nos da igual, 16.18, pues. Ah, ok, es que había agarrado 3 decimales, creo, en el logaritmo. Sí. No, está correcto, no te preocupes. Carlos, ¿querías decir algo? Sí, doctor. Entonces este valor de 35.7 kilojoules sobre mol va a ser constante, o sea, siempre lo vamos a ocupar. Sí. Para la hidrólisis del ATP, sí. Gracias. Y lo único que sí es que el delta G real va a depender un poco, ahora sí, de las concentraciones iniciales de ATP, de ADP y fosfato. Y si te fijas, sí pueden cambiar un poco. Por ejemplo, en la bacteria es 7.9 la concentración de ATP. La de ADP es un poquito más bajita y la de fosfato es un poco más alta. Cambian ligeramente. Es más, me parece que sería una buena tarea que me calculen ustedes el delta G de otra célula, el delta G real. ¿Cuál escogen? Yo sugeriría que El elijan dos. eritrocito. El eritrocito, ¿verdad? Se antoja porque es el eritrocito humano. Ujú. No tiene mitocondrias, pero de todas maneras usa ATP. Entonces yo usaría el eritrocito y usen E. coli también. Comparen esos dos. Ujú. Lo que quiero que también vean es que el delta G real de hidrólisis del ATP no es exactamente igual al delta G estándar. El delta G, los valores de delta G estándar los van a poder encontrar en los libros. Y esos les van a dar una idea de cómo se está llevando a cabo la reacción, pero no les da el valor real. En un rato más les subo también la presentación para que puedan tomar de ahí los valores reales y poder hacer la tarea. Andrea, ¿querías decir algo? Sí, es que tengo una duda, doctor. La constante de la concentración de masas se sacó de el ADP y el fosfato. De multiplicar, como lo tenemos aquí, la constante de acción de masas es el resultado de multiplicar la concentración de ADP por fosfato, que son los productos, Ujú. dividido entre el ATP, que es el reactante. Ah, ya. Es Ok, es que simplemente estaba leer esta mezclando lo ecuación. del ATP. Sí. Ok, Sí. va. Doctor,
Después de gracias, ese resultado, lo que hicimos fue sacar el logaritmo natural, ¿verdad? De ese Sí. resultado. No se les olvide que estas ecuaciones van con logaritmo natural, sí. No con logaritmo en base 10, con lo que calculábamos los pHs. Ujú. Dos Eh, preguntas. Sí, perdón. Perdón. Sí, una duda. La constante de acción de masa siempre va a estar referida a por 10 a la menos 3, porque, o sea, es que había hecho la multiplicación y la división con base a esto, pero me había salido 1.8745, pero no referido a por 10 a la menos 3. sí, lo que pasa es que acuérdense que las constantes de acción de masas tenemos que calcularlas con concentraciones molares. Y entonces por eso a los números que tenemos en esta tabla, cada uno de esos números había que multiplicarlo por 10 a la menos 3. Pero si te fijas, quedaría 10 a la menos 3 arriba, 10 a la menos 3 arriba, dividido entre 10 a la menos 3. Por eso al final el numerito que te da es como si me dijeras que está referido a 10 a la menos 3. Porque 10 a Ok. la menos 3 por 10 a la menos 3, entre 10 a la menos 3, pues da 10 a la menos 3. Sí, gracias. Sí, pero no se les olvide siempre tomar concentraciones molares. Ya que tengan más práctica, pueden entonces ya obviar algunas cosas. Hasta aquí vamos bien. Doctor, yo le iba a preguntar que si me repite de favor por qué se pasaba a Kelvin. En la ecuación anterior, sí, Ajá, lo que pasa la temperatura. es que nos dijeron que la temperatura de este delta G, a la temperatura que lo midieron era 37 grados centígrados. Pero la ecuación que nos mide el delta G real depende de la temperatura, pero la absoluta. Ujú. Ujú. Y entonces, lo único que tenemos que hacer es acordarnos que 0 grados centígrados es 273 grados Kelvin. Entonces, solo hay que sumar 273 a la temperatura en grados centígrados y automáticamente tenemos la temperatura absoluta. Ok, gracias. ¿De qué? Ok. Hasta aquí quedó claro, ¿no? Última pregunta. Sí. Ahí en la constante general de masas, J y K son lo mismo, ¿no? ¿Es kilojoules o K es otra cosa que J? Sí, a ver, no me lo estás leyendo chueco. Esta J es de joules. Esta K es de Kelvin a la menos 1. Y esto es mol a la menos 1. Entonces sería joules dividido entre kelvins por mol. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Sí, no es de mils. Esta K es diferente, de hecho es una K minúscula. Esta que va antes de la J sí está indicando que son kilojoules. Gracias, Doc. ¿De qué? Ok. Ahora, ¿cuál es la razón por la que los bioquímicos prefieren utilizar los delta Gs en lugar de las constantes de equilibrio? La única razón es facilidad. Los delta Gs son muy fáciles de manipular y ahorita les voy a enseñar un ejemplo. Supongamos que tenemos dos reacciones. Es más, son dos reacciones, pueden ver ustedes que son sucesivas. Podrían ser las dos reacciones de una vía metabólica. Una vía metabólica donde el sustrato A se transforma en B. Y B es el sustrato de la siguiente enzima que lo convierte en C. La reacción global sería que el sustrato inicial A, al final de las dos reacciones, nos genera C. Si yo conozco el delta G de la primera reacción
y el delta G de la segunda reacción, el delta G final o el delta G global, como le quieran llamar, pues es simplemente la suma de los delta Gs. Es el delta G de la reacción 1 más el delta G de la reacción 2. Y entonces siempre que yo quiera acoplar dos reacciones y tratar de saber si se va a llevar a cabo o no, si yo conozco los delta Gs de cada una de las reacciones individuales, pues automáticamente conozco el delta G de la reacción global, porque es simplemente sumar los delta Gs individuales. Entonces, si yo en la glicólisis, por ejemplo, que son 10 reacciones sucesivas, conozco el delta G de cada una de las reacciones, yo puedo conocer al final el delta G de la glicólisis como proceso global. Es simplemente sumar los valores de delta G. Y entonces saber automáticamente, sumando, simplemente sumando, saber si al final el delta G será positivo o será negativo y entonces saber si el proceso será espontáneo o no será espontáneo. Siempre que la suma de todos los delta Gs me dé un valor negativo, querrá decir que el proceso es espontáneo. Si al final de la suma me da un delta G positivo, pues el proceso será no espontáneo. Y entonces por eso los libros de bioquímica les suelen poner tablitas como estas, donde para diferentes reacciones les ponen los valores estándar de delta G. Y entonces si yo quiero acoplar reacciones, pues es simplemente sumar reacciones. Si yo quisiera saber, por ejemplo, si el ATP es capaz de liberar energía suficiente para fosforilar a la glucosa, pues lo único que tengo que hacer es sumar los valores de delta G. Aquí, por ejemplo, tengo la reacción en donde la glucosa 1-fosfato se rompe en glucosa y fosfato. Y tiene un delta G de menos 21 kilojoules por mol. Tal y como está escrita la reacción, ¿es espontánea o no espontánea? ¿Qué me pueden contestar? Espontánea. Es espontánea. Tiene un valor de delta G negativo. Si yo quisiera ahora fosforilar a la glucosa para generar glucosa 1-fosfato, el valor de delta G pues es simplemente esta misma magnitud, pero con signo opuesto. Es decir, si yo quisiera ver ahora la reacción opuesta, glucosa 1-fosfato, glucosa más fosfato para formar glucosa 1-fosfato, el delta G de la reacción opuesta sería más 21 kilojoules por mol. Si yo preguntara, ¿el ATP es capaz de dirigir esa reacción? Pues tendría que buscar aquí la hidrólisis del ATP. Aquí está, adenosín 5-trifosfato, se rompe en ADP y fosfato. Y tiene un delta G de menos 35.7 kilojoules por mol. Si yo acoplara la hidrólisis del ATP a la fosforilación de la glucosa, pues podría ver claramente que solo tendría que sumar los valores de menos 35.7 más 21 y podría ver que de todas maneras el delta G sería negativo y entonces el ATP sería capaz de fosforilar a la glucosa y la reacción seguiría siendo espontánea. Ahora, podemos ver aquí que el ATP tiene un delta G de menos 35.7 kilojoules por mol, pero no es el delta G más grande. El acetilfosfato tiene un delta G cuando se rompe de menos 43.3. La creatinina, que es una forma del músculo para almacenar energía, pues tiene un delta G de menos 43. El fosfoenol piruvato, que se forma en la glicólisis y que dirige la síntesis del ATP, pues tiene un delta G de menos 62 kilojoules por mol. Entonces, una pregunta que nos podríamos hacer es, bueno,
considerando que hay valores muy negativos, pero hay valores que ya no son tan negativos, ¿a partir de qué momento puedo decir que una molécula tiene alta energía y a partir de qué momento puedo decir que ya no tiene alta energía? Entonces, el ATP tiene menos 35.7 y puedo decir con certeza que es una molécula de alta energía. Pero la glucosa 1-fosfato, su delta G es de menos 21. Esa ya no se considera una molécula de alta energía. Un poco de manera arbitraria, yo puedo decir que el límite de las moléculas de alta energía está más o menos en menos 30 kilojoules por mol. Es decir, cualquier reacción que libere una cantidad mayor a 30 kilojoules por mol, en este caso que tenga que ser además un valor negativo, puedo considerar que son moléculas de alta energía. Y todas las que tengan un valor más pequeñito, pues serán moléculas de baja energía. Entonces, es un poco ahí arbitrario, pero es más o menos lo que nos indica qué moléculas al hidrolizarse van a empujar a otras reacciones y qué reacciones para poder llevarse a cabo van a necesitar energía. Ahora, los compuestos, perdón, déjenme aclarar algo más. Casi todos los compuestos de alta energía pueden ver ustedes que involucran la liberación de fosfato. No todos, pero casi todos. Entonces, el fosfato es una molécula muy importante porque nos permite tener moléculas de alta energía. Ahora, las moléculas de alta energía no son una reserva de energía a largo plazo. A largo plazo necesitamos algo que no sea tan dinámico. Por darles una comparación, si nuestro cuerpo quiere almacenar energía a largo plazo, lo va a hacer en forma de grasas, de triglicéridos. Y triglicéridos los podemos almacenar en nuestro cuerpo. Y podemos tener reservas bastante grandes de energía. Pero si queremos energía para estar utilizando de un minuto a otro en el día a día, ahí sí van a ser los compuestos de fosfato de alta energía los que nos van a dar la energía necesaria. Pero estos compuestos de fosfato de alta energía los estamos reciclando todo el tiempo. Todo el tiempo los estamos sintetizando y rompiendo, sintetizando y rompiendo. De hecho, la cantidad de ATP que tiene nuestro cuerpo es una cantidad pequeñita. De ninguna manera satisface las necesidades de energía de nuestro cuerpo. Ya dijimos que un mol nos da 35, 50, pongamos, 50 kilojoules por mol. Eso si tuviéramos un mol. Pero nosotros en todo nuestro cuerpo, si pudiéramos juntar todo el ATP de todas las células, pues la verdad es que eso les da como 50 miligramos. Que en concentraciones molares, pues es también la verdad del orden de milimolar. Así que si un mol daba 35, un milimol pues daría 35 por 10 a la menos 3. Y ese sería el contenido total de ATP. Y nosotros durante un día gastamos como 2,000 kilocalorías diarias, que son casi 10,000 kilojoules. Y para poder entonces satisfacer los 10,000 kilojoules, pues necesitamos que nuestro ATP se rompa, se sintetice, se rompa, se sintetice, se rompa y se sintetice varios miles de veces durante todo el día.
Entonces, el ATP continuamente lo estamos rompiendo y sintetizando, rompiendo y sintetizando, rompiendo y sintetizando. Entonces, no se les olvide, el ATP, nunca tenemos reservas suficientes de energía, vamos, ni siquiera para una hora. Ese sí, como les dijo su profesor, ese sí, en minutos nos lo acabamos todo. Pero se está reciclando continuamente. Todo el tiempo se está sintetizando ATP y todo el tiempo se está rompiendo ATP. Entonces, aunque son los compuestos que empujan todas las reacciones metabólicas, nunca los almacenamos. Solo tenemos lo suficiente para que la célula pueda funcionar y estar trabajando. Y ahora, el que sean compuestos de alta energía no quiere decir que sean inestables o que se hidrolicen solitos. No, la verdad es que el ATP es bastante estable. En la siguiente gráfica, ustedes pueden ver el nivel de energía interna del ATP, que ya decíamos que son como